Dosis filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Radio WAPS 1180 AM. Ese chiste, esa broma perpetua no es otra cosa que evasión ante una realidad, ante una circunstancia que no se puede afrontar, frente a una frustración que se venía dando en nuestro pueblo como a perpetuidad. Había dos modos de reaccionar, por lo trágico o por lo cómico. Virgilio Piñera. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a su programa Dosis Filosóficas. Les saludamos muy contentas de estar aquí acompañándole en este jueves en una ocasión más. Yo soy su servidora Arely López y saludo a mis estimadas colegas en No Cabina. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más y yo estoy muy contenta de compartir con ustedes otro jueves más de chicas. Mi nombre es Italia Silva y bienvenidos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Paula y como viene a colación de la cita que acabo de leer, la temática de hoy es la comedia. Como ya es bien acostumbrado, voy a leer la definición de lo cómico de la Real Academia Española, que ya es costumbre de nuestra compañera Claudia, pero lamentablemente hoy no está en cabina, así que lo haré yo. Según la RAE, lo cómico resulta de la comedia y esta se define como obra teatral o cinematográfica en cuya acción predominan los aspectos placenteros, festivos, humorísticos y cuyo desenlace suele ser feliz, representando un suceso de la vida real capaz de mover la risa. Bien, en este concepto se puede apreciar varias cosas, el cómo la comedia va inclinado, a diferencia de lo trágico que fue el programa antepasado que tuvimos, es lo placentero, lo festivo y lo humorístico, y en la tragedia se venía dando pues como esta antítesis que era lo fatídico, lo feo, lo fúnebre, todo esto con connotaciones negativas. Entonces esto nos dio pie para dar a este programa, que es su contraparte, que es la comedia, que a diferencia pues de lo trágico, era más de lo trágico ya tradicional de la antigua Grecia, se iba más allá contra la imposición del destino en la vida de las personas, y cómo no se puede ir contra esta, casi siempre tenía un final trágico, y aquí con la comedia, como vemos, el final es feliz, el final es positivo, y todo con el fin de dar a la risa. Antes de seguir hablando de estas diferencias de lo cómico y lo trágico, tengo entendido que tú vas a hablar sobre Platón. Bueno, antes de hablar sobre Platón, me gustaría también decirles una definición de comedia que yo encontré, que es comedia filosófica. O sea, tú nos acabas de hablar de este género literario de la comedia, yo encontré uno de comedia filosófica. Y lo encontré en un artículo en un periódico virtual que se llama Diario Sur. Se titula Una comedia filosófica y hacen referencia a este filósofo español, me parece, Fernando Savater. Español, así es. Sí, que dice que Savater que la comedia es el género propio para retratar el empeño filosófico desde sus comienzos. Esa es la referencia que usan. Y dicen que la comedia filosófica necesita dos requisitos. Por un lado, una persona ignorante en un saber, y por otro lado, una persona que dice saber más de lo que sabe. La comedia filosófica es, pues, una comedia donde el filósofo, como engreído emblema del conocimiento inútil, la persona que dice saber, se expone al ridículo o descubre el sentido del ridículo en la mirada del otro. Y en esta definición de comedia filosófica dicen que Tales de Mileto, filósofo presocrático que todos conocemos de la naturaleza, es el primer ejemplo de una comedia filosófica, en esta anécdota que
muy famosa, ¿no? De que Tales de Mileto se cayó en un pozo. Así es, por ir viendo el cielo. Por ir viendo el cielo, porque a él le interesaba contemplar otras cosas y una persona, una jovencita, se burla de él. Entonces tenemos estos dos factores, la persona que dice saber más y la persona ignorante del saber. Y de esto trata la comedia filosófica. Claro, y sobre todo que retrata la comedia en general y la comedia filosófica como uno de estos estilos de la comedia, el hecho de que si en la tragedia encontrábamos esta densidad que implicaba que los hombres y que los dioses y que todos los elementos de la fisis y del cosmos estuvieran sujetos a un equilibrio que era ajeno a la voluntad de dioses y de hombres, en la comedia encontramos ese punto en el que nosotros podemos decir, ok, sí, todo está determinado, el destino, Edipo, ya ven que hablábamos de Edipo, el pobre Edipo no puede escapar de ahí, pero aún en medio de tanta pesadez y de tanta densidad, lo humano trae consigo la chispa de lo que no puedes hacer por completo, ¿no? Como este desorden al interior del supuesto orden cósmico que te permite respirar. Pero Paulita nos va a hablar un poquito más de esto al rato. Por lo pronto a mí me gustaría mencionarles acerca de esta función política de la comedia. La comedia política, que es un instrumento a partir del cual las sociedades articulan discursos que ponen en evidencia lo que de hecho ya es evidente, pero se le da un acento especial para criticarlo, es decir, para analizarlo rigurosamente. No llega necesariamente la comedia a la caricaturización, o sea, no es un exceso grotesco y ridículo de manera necesaria. Claro, en la contemporaneidad hay comedias que frivolizan, que caricaturizan, pero no necesariamente la comedia es ni vulgar ni frívola. Y en el caso específico de la comedia política en la Grecia clásica, de lo que se trataba era de hacer evidentes los rasgos de la sociedad y las problemáticas de la sociedad del momento, pronunciarlos sin llegar a lo grotesco, para que con esa pronunciación se diera el alivio, la pausa mental y aparte el pensar y repensar bajo estos términos la forma de organización social. Más adelantito, ya que lleguemos a ese punto, porque vamos a revisar un poquito de tradición, podemos platicar cómo, por ejemplo, Aristófanes fue un gran cómico y parte importante de su generar comedia era la manera en que retrataba a las mujeres en la organización política de las polis, ¿no? Pero eso es más adelantito. Por lo pronto nos quedamos con esto. Ya Paula nos hizo el favor de, pues en honor a Claudia Estela, enunciarnos, un saludo Claudia Estela, de enunciarnos la acepción de la comedia según la RAE. Ya Italia nos ha hablado un poco acerca de la comedia filosófica, ya yo aboné un poco en términos de la comedia política y su función como articuladora social, por lo menos en la Grecia clásica. Al ratito le llegamos a la contemporaneidad, pero yo tenía entendido que por ahí traen ustedes un poco de las semejanzas y las diferencias de la comedia entre dos grandes filósofos clásicos, Platón y Aristóteles. Sí, yo voy a hablar sobre ellos. Encontré un ensayo que se llama Los matices del humor en Platón y Aristóteles y su proyección sobre la comedia de Aristófanes. Genial. Ajá, justo. Pero yo encontré otras características de la comedia de Aristófanes, no esta que dices tú, de cómo representaba a las mujeres. Ok, este ensayo lo hizo María Jimena y lo que ella hace, que es de Argentina, lo que ella hace es que habla de estos rasgos agresivos y negativos que hablaron o que fueron trabajando Platón y Aristóteles sobre la comedia. O sea, tiene que ver con el otro lado negativo de la comedia. Órale. Para empezar, ambos filósofos distinguen de una comedia, de un humor agresivo, aunque con diferentes palabras, de un humor agresivo y de un humor moderado. Platón dice que la risa es degradante,
y rebaja al individuo. O sea, Platón definitivamente no está de acuerdo con la risa. Aristóteles todavía el punto medio, ¿no? Ajá, prudente Sí, el sí. muchacho. Platón sí. Es la diferencia para empezar de ellos dos. Los dos distinguen de un humor agresivo y de un humor moderado, pero Platón definitivamente degrada a la risa, a la comedia. Lo que dice Aristóteles, o lo que inaugura Aristóteles, es que se habla de una comedia antigua y tiene que ver con el humor agresivo. ¿Cuál es el humor agresivo? Es el humor que tiene como objetivo una persona, o sea, es intencional y tiene que ver con particularidades. La nueva comedia, que tiene que ver con el humor moderado, habla de generalidades, son blancos generales. O sea, no es lo mismo reírme, sí, todos los hombres, en un humor moderado, a reírme, Juan, que sería un humor agresivo. ¿Por qué? Porque ahí estamos dañando específicamente a una persona. ¿Y qué es lo que dice Aristóteles? Recordemos esta triada del exceso, defecto y el justo medio. Entonces dice Aristóteles que el exceso es el bufón, el ridículo. Platón dice que lo ridículo es una persona ignorante de sí, que se ríe, o sea, participa en la comedia sí, pero dice saber más de lo que sabe, igual que un filósofo. Y no, me imagino, no sé, corrígeme si no es cierto, el seguimiento aquí de Platón sería que en la medida en que te ríes sin que se preste también Cuando no es serio, cuando no te ríes de manera seria, es ridículo, caes en ridículo. Entonces, eso también dice Aristóteles, eso está en el exceso. El defecto de lo cómico, del humor, tiene que ver con que seas muy duro, muy apático, muy amargo, o sea, que no te permitas reír, no penetre en uno. Y el justo medio tiene que ver con el ingenio, es el humor ingenioso. Y dice Aristóteles, una comedia sirve para entretener. En el momento en el que duele o causa agresión, es una tragedia, no es una comedia. Y de eso ese es el papel de la comedia, que sea ingeniosa y que sirva solamente para entretener. Es un género muy feliz la comedia, ¿no? Es decir, siempre los finales, y esto en los rasgos generales de la comedia, seguramente ustedes lo vieron, siempre había música, ¿no? Aunque los gritambos eran la versión más cercana a la prosa que tenían en el teatro griego, pues había música, había coros, poética, tiene que ver con... Exacto, regularmente habían actividades vitales de por medio, bailes, sexo, ¿no? Representaciones de momentos cotidianos, o sea, es como muy vital la comedia, ¿no? A comparación del peso, del orden cósmico que tenía que llegar el destino sobre ti, ¿no? Y en la comedia es como un poquito fluir con la vida misma, pues. Sí, de hecho varios autores, como mencionamos, como Aristóteles, perdón, se me fue el nombre. Pues Aristóteles decía que lo cómico no tenía tanta profundidad como lo es la tragedia. Igual como estos vienen de la antigua Grecia, pues tenían igual una función social diferente cada uno. Lo trágico, como ya se mencionó en el programa antepasado, pues tenía esta función de catarsis, de liberación de los placeres, de los excesos, de las emociones negativas. Y entonces la función educativa que tiene la comedia es plasmar en la comedia los defectos de las personas, los defectos que caen en lo feo, en defectos así absurdos, entonces son elevados en su nivel hasta el punto de generar risa. Entonces pues el espectador, al ver eso, pues puede apreciar o evadir ese tipo de comportamientos a partir de lo cómico. Igualmente muchos más pensadores, como es Hegel, decía que lo cómico igualmente tenía mucho menos profundidad, y de hecho el inclinarse más por lo cómico es como irse hacia lo absurdo, que es como síntoma de decadencia de las civilizaciones o de la sociedad, porque esto es algo que va más en contra de lo ético, en lo objetivo, y él pues conceptualiza la comedia como algo propio de la subjetividad liberadora de las personas. Entonces aquí ya se halla pues una subjetividad
varias cosas, y entonces ya es desfasarse del punto de vista y no ver algo ya muy concreto, algo que tenga una crítica o algo más profundo en lo que se pueda visualizar. De hecho, pues la comedia ha tenido muchas concepciones a lo largo de la historia, como los romanos consideraban que era un don de los dioses, que una fuerza creadora, pero en el cristianismo primitivo pensaban que era como una emancipación del diablo, una fuerza destructora. Y de hecho esto me hace recordar mucho al nombre de la rosa, como se ha mencionado. Bueno, creo que no se mencionó, pero Aristóteles escribió 2 libros, 2 de la poética. Dicen por ahí. Dice la leyenda filosófica. La La doxografía, diría José León. Un saludo a José León también, que por ahí debe andar. Dice la doxografía que Aristóteles escribió 2 libros, 2 tomos de la poética. Síguele, Paulita, al cabo que ya nos acercamos a las historias. Desde la poética, de la primera que trata de la tragedia, y la segunda sobre la comedia, que es un libro que se dice que existió y que está perdido, de Aristóteles. Y pues en esta novela o película de Umberto Eco, si no me equivoco, del nombre de la rosa, pues trata más o menos de todo este misterio alrededor de la poética de Aristóteles sobre la comedia. De hecho, pues en la película trata de unos crímenes ahí en un monasterio, si no me equivoco. Sí, De frailes. Que de repente empiezan a aparecer diferentes frailes pues muertos, entonces empiezan a investigar y se descubre al final que es por todo este misterio de la poética de la comedia de Aristóteles, que se tenía escondida por los altos mandos cristianos de la iglesia. Entonces ahí hace una alusión al final, que creo que es de la biblioteca de Alejandría, que se incendió. Entonces esta biblioteca escondida que tenían en la película se incendió y se perdió allá hasta el olvido. Quedó la comedia de Aristóteles. Entonces es todo un misterio alrededor de esto. Se especula que se escribió, otros dicen que no. Y pues hay mucho misterio alrededor de Aristóteles. De hecho, bueno, en alguna ocasión creo que leí que porque Aristóteles indagaba en muchos temas, indagaba en la lógica, en lo cómico, en lo trágico, en la ética, en la metafísica, en todo ahí andaba el muchacho y dicen que no, que Aristóteles no escribió todo esto, sino que sus alumnos usaban el nombre de Aristóteles, o los apuntes o las cosas que él decía en clase pues lo anotaban y pues ya ponían el nombre Aristóteles. Y pues hay mucho misterio ahí alrededor. Entonces, no me perdí a qué iba, pero... A lo de la comedia, y de paso, le hiciste un spoiler. ¡Spoiler! Este programa tiene spoilers, ¿no? Pero no dejen de ver la película, que está basada en el libro. De hecho, el libro es relativamente sencillo de encontrar en internet, el PDF por ahí anda. Es obviamente con fines de aprendizaje, no de lucro, y por lo tanto está permitido que usted vaya al internet y baje el libro, que está buenísimo, de Umberto Eco, en El nombre de la rosa. También está la película, también está en internet, y pues el actor principal es Sean Connery, ¿no? No. Sí, No sé, sí, por supuesto que sí. Ahí está, para que usted lo vea. Está muy buena la película, está muy bueno el libro, y viene a propósito de gira en torno a todos estos posibles desarrollos de la poética de Aristóteles. Si usted no le entendió el spoiler a Paula, yo no lo voy a repetir para que vaya y vea el libro o la película. Pero por cierto, también cabe la pena destacar respecto a esto que comentas, Paula, que el doctor Víctor Méndez, quien por cierto es un asiduo seguidor de Dosis Filosóficas, nos da like, nos manda saludos todo el tiempo por ahí. El doctor Víctor nos comentaba esto en un curso que nos dio sobre filósofas de la antigüedad, del cómo ya hay teorías más o menos robustas que están buscando comprobación, donde dicen que estos grandes escritores, ¿no?, sobre todo hablando de Aristóteles, se sospecha que no fue una persona, sino que fue una escuela completa cuya producción firmaba,
¿no? No es que no haya habido un Aristóteles histórico, no, sino que aparte del Aristóteles histórico, se atribuyen estos textos tan variados a este Aristóteles, a esta girita que muchas amamos, pero en realidad fueron desarrollados por una comunidad de conocimiento, ahí por una escuelita, ¿no? Entonces, una de las aportaciones que el doctor Víctor Méndez hizo en su curso de filósofas de la antigüedad que llevamos a cabo. Yo quiero hacer otro comentario respecto a esta reflexión que nos decía Paula, de que la comedia en valor, en jerarquía de valor, tiene menos valor que la tragedia, y eso lo dice Aristóteles. ¿Por qué? Porque la comedia representa a los peores hombres de la realidad. Incluso, o sea, las mismas personas pues que actuaban, que representaban en una comedia, solamente estaban representando a lo peor de la realidad, y la tragedia no. Aristóteles dice que la tragedia representa a los hombres buenos de la realidad. Y es una diferencia porque, no sé si recuerdan el programa antepasado, Claudia nos platicaba, porque ella habló de la tragedia según Aristóteles, que la comedia tiene algunas características, ¿no? Que tiene que ver con música, con mímesis, con representación. Así es. Entonces, en sentido de valor, la comedia, según Aristóteles, representa lo peor de la realidad, y la tragedia lo mejor de la realidad, en sentido de valor. Claro, y que en este sentido tiene unos parámetros, unos criterios muy clásicos que Hegel incluso continúa, ¿no? Y hay algunas vertientes de pensamiento contemporáneo que podrían aseverar lo mismo, ¿no? Que en tanto que no es seria, en tanto que es ligera, en tanto que busca salvar la dislocación de la realidad, pues es casi como una curita, ¿no? Como un parchecito, a comparación del peso, de la densidad, del compromiso, de la serie de virtudes que se detentan en los clásicos trágicos. O sea, Edipo Rey, a pesar de que su error fue que no lo hayan matado, que en realidad ni fue su error, asumió su destino y terminó como ya platicamos. Si no lo ha visto, mira el programa pasado, pero lo veíamos, ¿no? Como a pesar de que su error no fue su error y fue error de los demás el no haberlo matado de niño, él asumió su destino, ¿no? También a la chica que yo les traía para la semana, para el programa de la tragedia, yo les traía Antígona. No más que ya no alcanzamos a llegar al análisis de Antígona porque nos quedamos en un momento previo, pero Antígona es una chava que reta a la autoridad a pesar de su condición de mujer, que recordemos que en la Grecia clásica las mujeres no eran ciudadanas. Para ser ciudadano necesitaba ser hombre y terrateniente, punto, ¿no? Entonces Antígona obviamente no era una ciudadana, pero reta a la autoridad porque la autoridad ordena que no se entierre al hermano, que no se le dé sepultura digna. Entonces ella reta a la autoridad, lo sepulta y dime si no es como visto de manera virtuosa el hecho de que si el criterio para seguir lo que tú consideras que es correcto es la muerte, y aún así lo asumes a cabalidad, pues claro que es propio, ¿no?, de los seres virtuosos. Y a diferencia de eso, la comedia siempre busca la salida fácil, siempre es la fuga, sí, todo muy denso y todo, pero le voy a dar media vuelta y de perder un ratito me voy a liberar de esta jaula, ¿no?, del equilibrio cósmico y de todo este asunto. Entonces, por eso los teóricos clásicos consideran inferior en ese sentido a la comedia respecto a la tragedia. A mí me gustaría hablar de Aristófanes así rápido nada más, ahorita que lo mencionamos, porque me acordé que solo lo dije. Dicen que Aristófanes, que es de los comediantes más famositos, ¿no?, de esa época, que él incluía la nueva comedia y la antigua comedia. ¿Por qué? Porque ponle tú, ¿no?, que una comedia habla incluye un héroe. El héroe es un personaje genérico, un blanco genérico. Entonces,
sí va a haber burla hacia él mismo, pero va a ser así como muy pasivita. En cambio, si está el héroe, tiene que haber un antagonista, ¿no? Que sería el villano. El villano sería el humor agresivo, sería un personaje particular en comparación con un héroe general, que sería el humor moderado. Nada más es lo único que quería decir de las características de las comedias que tiene Aristófanes, que puede incluir la antigua comedia y la nueva comedia. Y desde muy jovencito fue muy premiado, fue muy premiado. Y Aristófanes, justo una de las herramientas que lleva a cabo es incluir a las mujeres en sus comedias, ¿no? Porque resolviendo además los asuntos de la ciudad, Con de la razón es polis. inferior que la tragedia, ¿no? Pues es que en realidad le rompía la lógica a la polis el hecho de que las mujeres pudieran resolver los problemas políticos que los ciudadanos no, porque recordemos que en Grecia quienes estaban en el orden de lo público, quienes se reunían en el ágora a resolver los asuntos de la polis eran los ciudadanos, los varones terratenientes. Entonces Aristófanes, algunas de sus comedias se fundamentan justo en dar el poder a las mujeres para resolver los asuntos de los hombres, ¿no? Uno de los ejemplos radical. Uno de los ejemplos es Lisístrata. Lisístrata es la comedia que va acerca de que ante el hartazgo, porque los hombres tienen 20 años en la guerra, un poquito más de 20 años, las mujeres se reúnen y deciden llevar a cabo una huelga de sexo, o sea, no tener sexo con sus hombres hasta que terminen la guerra. Y sucede. O sea, sucede, ¿qué pasa? Termina la guerra y todos se van muy felices a acabar con la huelga. Terminó la guerra por eso el final. Sí. ¡Otro spoiler! ¡Otro spoiler! Pero sí, así termina la guerra. Así es. Entonces es algo completamente desencajado si tomamos en cuenta los criterios de organización política de los griegos. Claro. Sí, entonces, recordando pues esta concepción más antigua del humor antiguo, de lo cómico, pues muchos autores pues hacen análisis sobre eso, como Hegel dice que lo cómico es la reducción a la nada, o sea, con esto se refiere a que hay una contradicción en lo cómico, por lo que se sigue, lo que se suele guiar en lo cómico, en lo literario o teatral, en lo cómico, el cual es que pasa algo absurdo que se está esperando o todo indica que la situación va para un lado, pero termina yéndose hacia algo absurdo, algo ilógico que es completamente nada que ver, todo lo contrario a la situación de lo que está indicando. Entonces esto es mucho de lo que se ve en el humor, pues el humor clásico, lo cómico puramente humorístico, el cual es solo irse al absurdo, el juego de palabras que se le atribuye a un objeto, a una persona, un concepto que no es. Entonces todas estas cosas que se dan espontáneamente es motivo de risa. Y entonces esto es como una desvalorización de la realidad o desvalorización de la vida, porque le estás quitando, restando importancia a las cosas en sí, a las cosas, y quitándole pues su lógica por la que se suele guiar. Entonces esto es como la base de lo cómico, en lo puramente humorístico. Entonces aquí es donde se viene desarrollando lo que mencionamos, de cómo muchos autores ven como inferior a lo cómico por esto mismo, de que es reducción de las cosas, como evasión de la realidad por irse a algo lógico o algo así puramente a lo absurdo que solo causa la risa, y lo trágico con su parte es como reflexión, como crítica hacia la realidad o su afrontación en esta, cuando estamos apreciando o viendo algo trágico, pues nos cuestionamos sobre la vida, hacemos pues reflexión sobre los acontecimientos que están pasando, por la moral, el por qué sea lo trágico. Entonces entramos en un papel
ya que entra ya en las categorías estéticas de enfrentarse frente a algún producto artístico que plasma algo en sí y que nos llega a nosotros. Entonces, la comedia en su contraparte, como esta concepción de que es inferior, pues solamente es liberarse de las cosas, no adoptar esta actitud crítica, esta actitud de analizar, esta actitud de afrontarse a la vida y verla y cuestionarse por ella, sino que solo liberarse, entrar en un momento como, no sé si lo mencionó antes del programa o ahorita en el programa, que es como una curita ante los problemas que estamos enfrentando. Lo mencioné ahorita durante. Lo que pasa es que, andamos bien cansadas ya, ¿no? Como las tres un poco dispersas porque tenemos mucho trabajo, pero sí durante. Sí, que funge ya como una curita ante todos los problemas que enfrentamos. Entonces, cuando pues día a día nos enfrentamos ante la realidad, y qué mejor forma de dispersarse de eso o olvidar las cosas que irse a lo cómico, que es desvalorización de esta, o irse a lo absurdo, que desemboca la risa, y la risa es liberadora en tantos ciertos sentidos. Entonces aquí es verla como inferior, pero esto es en la comedia meramente humorística, que es ya la clásica del absurdo, de la nada, del juego de palabras, de quitar el valor a las cosas, atribuirle al sujeto, al objeto, cosas que no son. Pero en la comedia ya más actual está tomando otros rumbos, como la satírica, el humor satírico, el cual ya es un humor que, más que desvalorizar y ser liberador, es una crítica social ante situaciones morales, políticas y sociales. Entonces la satírica lo que hace es, mediante el humor, decir algo que en sí quiere decir más de lo que se está expresando y menos de lo que se está pensando, y hacer una crítica mediante el humor, sin atacar directamente y sin ser controversiales, que sí lo es, pero no tan tangentemente, no tan directamente a las situaciones sociales, políticas, no tan explícito, ¿no? No tan explícito. Hace ratito agarré el celular, les pido una disculpa a todas y a todos, pero es que no me dejaba lo de la palabrita esta, y nomás encontré que dilapidar es malgastar, lapidar es apedrear, ¿no? Ya saben, yo y mi TOC, pero no encuentro la palabra, que quiere decir que la iban a enterrar viva. Si ustedes se acuerdan, escriban en los comentarios. Pero a veces hasta se me olvida cómo decir cuchara. Lo que sí es importante destacar es justo eso, ¿no? Que la iban a enterrar viva, y que a pesar de eso, al final sí, ella no flaquea, ¿no? Ella está tal cual, asume, ¿no? Que va a tener un castigo, claro que tiene miedo, claro que lo expresa, pero pues era lo que tocaba, ¿no? Y al final resulta que se suicida. Pero el castigo pertinente para la falta que ella cometió contra el rey era justo enterrarla viva. No quería que quedara nomás no quería que terminara el programa sin mencionar eso. Les pido una disculpa muy grande porque traigo el vocabulario vuelto a estoy leyendo demasiados textos, estoy corrigiendo demasiados textos al mismo tiempo. De esto que comentabas, Paula, del humor contemporáneo, de cómo la sátira es una especie de comedia que luego es muy castigada, ¿no? Porque o la amas o la odias. Moralmente no está bien vista. Pero la sátira nunca te es indiferente porque no está vista bien, ¿no? Moralmente es como, híjole, que hiriente, ¿no? Como que es el dedo en la llaga, ¿no? Tiene este rollo de maldad, de perversión tal vez, que otro tipo de comedias contemporáneas no tienen, ¿no? Y que tampoco es lo mismo que el humor negro, porque el humor negro también ya estamos hablando de un asunto más oscuro todavía, ¿no? Que tiene que
con esta acidez, con esta corrosión de la existencia, y que es muy curioso como con el mismo humor también puedes descender a los abismos de sensaciones y de emociones que te generaba o que generaba en el pasado la tragedia, ¿no? La condición de este destino aplastante. Entonces, la comedia en la contemporaneidad es una práctica pues multívoca, que tiene muchísimos caminos y que tenemos desde el humor frívolo, vulgar, grotesco, también hay humor blanco, ¿no? El de los niños que se ríen con los juegos de palabras. Se ha diversificado indudablemente la comedia, y al igual que la diversificación, también ha tomado muchísimo auge el tomar este rasgo característico de que es el canal a través del cual nos podemos salvar psíquicamente de que la realidad se disloque. ¿Algo tú nos ibas a comentar sobre esto con Freud, o no? Sí, iba a ir para allá. Ok. Freud escribió, perdón, a ver, hemos hablado de humor, comedia, chiste, risa, ¿no? Que son como todo es parte de la comedia, o sea, es como parte de un todo, ¿no? Entonces, Freud habla sobre todo esto y tiene un ensayo que se titula El humor. ¿Y qué dice Freud? Dice que el humor tiene la capacidad de trascender al superior. Freud distingue el humor del chiste y de la comedia. Okay. El humor contribuye a la comedia, y el humor es parte del chiste y de la comedia, en un sentido de jerarquía. Está el humor, el chiste y la comedia. Ok, o sea, arriba la comedia, luego el chiste y luego el humor. Ajá. Okay. Entonces, el humor dice que es que no recuerdo exactamente la palabra, era algo así como sorprendente, maravilloso, increíble, porque a pesar de que contribuye a la comedia, lo que hace es que trasciende al super yo. ¿Qué hace? Logra hacernos sentir la comedia placer. Okay. No solamente, el humor, perdón, logra hacernos sentirnos placer, no solamente a mí, porque me puedo estar burlando de mí y sentir placer de mí. Me puedo estar burlando de ti y tú sentir placer de lo que estoy diciendo. Entonces, tiene como dos dimensiones, hacia adentro y hacia afuera, de mí o de ti. Okay. Entonces, a pesar de que contribuye al chiste, a la comedia, el humor trasciende. Y dice que es muy sorprendente por esto. Y, al igual que Aristóteles y Platón, Freud distingue dos matices del chiste. Habla del chiste, ¿cómo se titula? Del chiste tendencioso. Estamos hablando, en palabras de Aristóteles, del humor agresivo. Okay. ¿Cuál es el chiste tendencioso? El que tiene un propósito y es un medio. O sea, yo hago un chiste para humillarte. Costillas de la otra persona. El chiste fue el medio para yo llegar a ese objetivo, que era humillarte. Okay. Y habla de un chiste, Freud, de un chiste ingenuo, que es un fin en sí mismo, no es un medio, o sea, es espontáneo. Y aparte provoca placer. Y dice Freud también que no todas las personas tienen capacidad para lograr el humor. O sea, es como un cierto don, porque dice que no cualquiera puede soportar esto que mencionaba Paula sobre Hegel, no cualquiera puede soportar burlarse hacia sí mismo de lo que nos provoca sufrimiento, dolor, o siquiera que es importante. El solo hecho de burlarme de algo que es importante para mí, no cualquiera lo puede soportar, dice Freud. No todos tienen el talento para ser personas con humor, para tener humor. Del patos, ¿no? O sea, de lo patético de la existencia, es decir, de aquello. No solamente patético, o sea, lo que te importa. Ok. Lo que te hace sufrir, lo que te interesa. O sea, por ejemplo, ¿no? Si tú estás, para ti la filosofía de la cultura es lo máximo, y si yo me burlo de eso o sea, no cualquiera puede burlarse de eso que me interesa, que es lo mío, pues. Uh-huh. Y que hay quienes sí tendrán la capacidad de poderse tomar con humor cualquier emisión respecto a lo que yo considero importante, ¿no? Freud lo llama como no cualquiera tiene la capacidad del triunfo del narcisismo.
El triunfo del narcisismo, mira qué curioso. Porque hay que recordar, pues el humor es la manifestación del super yo. Entonces, Ajá. de todo esto subconsciente que está atrás de mí. Órale. Y creo que está muy padre esa idea de Freud. O sea, es como el aporte al humor, pero desde el psicoanálisis. Sí, y hay incluso, pues de ahí es de donde deriva luego este asunto del sentido del humor, ¿no? De si cuentas o no cuentas con esa venita, con esa capacidad de poder, en medio de la densidad, asumir con ligereza, ¿no? Algunas condiciones. Yo me confieso, falta totalmente de sentido del humor. Yo creo que yo no tengo nada de sentido del humor, soy mala, no me río con los chistes, no les entiendo. Luego hay chistes donde la gente no, o sea, yo sí soy un fracaso con el sentido del humor. Pero admiro mucho a la gente que tiene ese espíritu de ligereza, diría yo, para tomar la vida así, ¿no? Como viene, con esta posibilidad de reírse del mundo con la misma dicha con la que se pueden reír de ellos mismos, ¿no? Freud lo dice que es tratarte como niño siendo un adulto. Así lo llama. O sea, ahorita que dijiste ligereza me acordé. Así lo dice. Sí, esa ligereza que implica, ¿no? Poder igual con la misma gracia reírte hacia afuera y hacia adentro, ¿no? De la propia condición y de la condición de los demás, no con este carácter personalizante que implica humillación o sobajamiento, sino con esto otro. Aunque sí distingue pues del chiste tendencioso y del ingenuo. O sea, siempre está este otro lado negativo. Y él mismo dice, ¿no? Que la risa es este mecanismo que tenemos también para que no se nos disloque la realidad, ¿no? Y hay por ahí esta creencia de que cuando sucede algo, ¿no? Cuando sucede algo que rompe nuestra lógica habitual, típico, que bueno, eso es típico en mí por lo menos, ¿no? Que estás como de repente con toda la risa, con toda la prisa del mundo, con toda la risa, con toda la prisa del mundo y que de repente, pum, te caes, ¿no? De una forma estrepitosa. Y entonces hay gente que sí se ríe, ¿no? O sea, sí se ríe. Y hay gente, pues, que no nos podemos reír, que nos caemos y que es como chin. O sea, párate rápido porque pareciera que si te quedas en el piso te va a doler más, o qué sé yo, qué piensa uno que en cuanto se cae se para de inmediato, ya se sacude y órale, síguele, ¿no? Bueno, hay gente que también, ¿no? Mi dignidad, creen que pierden la dignidad por caerse, ¿no? Yo no sé, yo creo que mi mamá me enseñó eso de que me tenía que levantar rápido como para que me doliera menos o qué sé yo. Pero hay gente que sí, o sea, se caen, rompe la lógica de que tienen prisa, de que van a algún lado y pues se ríen, ¿no? Con toda la ligereza del mundo. Sería un chiste ingenuo según Freud. ¿Por qué? Porque es momentáneo. No es tendencioso, sucedió solamente. Ok, y ese es el medio a través del cual asimilas la anomalía en el contexto de tu acontecer. Sí, y esto viene de lo mismo de que el chiste, bueno, el humor lo cómico nace de lo inmediato, lo que no se tiene previsto, de como vienes mencionando, no está normal en la vida, se cae y pues cómo va a reaccionar pues con la risa, que es lo mismo que se da con las palabras, que con el juego de palabras estás hablando sobre algo serio, alguien va y dice algo que no tiene nada que ver, entonces, que rompe con las cosas y entonces lo único que queda es causar risa. Y de hecho esta concepción que se tiene de lo cómico como algo más vulgar o algo muy absurdo se puede romper si ves esta parte de que la gente que tiene ese don de hacer reír, de hacer humor, realmente es un trabajo intelectual, un tanto intelectual, porque tiene esa habilidad de jugar rápido con las palabras, de darle otro contexto, de ver el momento exacto donde puede meter algo fuera de en sí y causar risa. Y de hecho la risa, el humor tiene que ver mucho que ver con el sello personal de cada persona y también de las comunidades. Está como determinado de la civilización en las cosas que te van a dar risa, las cosas que a mí me dan risa. Es completamente aquí como ciudadana mexicana. Hay cosas que me dan risa por defecto por ser nacida aquí, pero cosas como el humor del otro lado del mundo, así como China, Tailandia, qué sé yo, ¿no? Corea y todo eso,
me he topado muchas en internet videos cómicos de Corea y yo me quedo así de, bueno. Eso no da risa, ¿no? Porque también es algo que podríamos aseverar que aprendemos, ¿no? Aprendemos qué es cómico y qué no, o sea, en la medida en que sabemos que es anómalo en nuestras prácticas y que no. Es ya como un sello característico de cada civilización, de cada lugar, lo que da risa, lo que causa humor, lo que es absurdo, lo que no, lo que está fuera del lugar, y no solo de eso, sino que hay una multiplicidad del humor, que no es solo por yo ser perteneciente a un lugar específico, sino el yo como persona me tiene capacitar en diferentes estímulos cognitivos de lo que me viene causando risa o lo que no. Por ejemplo, pues mi humor puede ser muy diferente al tuyo o al de ella, o puede ir cambiando. Yo recuerdo que hace unos años mi humor era muy, muy negro, y últimamente mi humor es muy absurdo, de cosas que no tienen nada de sentido, y también esto se viene caracterizando por las generaciones. Todo es dependiendo del contexto social, del político, de tus circunstancias donde estás tú existiendo, estás tú siendo, pues determina en cierta medida qué es lo que te causa risa o lo que no causa esto cómico en la vida. Sí, también, por ejemplo, pienso yo en esta risa producto de la burla, del escarnio, que en dado caso se va diluyendo en la medida en que vas empatizando con los otros seres, ¿no? O sea, muy probablemente, lo pienso así, si te daba risa algún chiste negro sobre la gente que tenía algún tipo de impedimento físico, en la medida en que tú te sensibilizas respecto a las discapacidades y a las capacidades diferentes y como todo este rollo que trae de la inclusión, pues en esa medida va dejando de ser chistoso, ¿no? O luego los chistes sexistas también, que hace unos años eran muy comunes, todavía son comunes, pero antes salían incluso en la televisión, pues, o sea, cuando en mis tiempos, que los pterodáctilos cruzaban los cielos, habían incluso concursos en la televisión donde tú veías, ¿no?, a los chicos y a las chicas en bandos contrarios, y entonces llevaban a cabo un montón de clichés, ¿no? ¿Los programas de televisión? Sí, pues es que no sé ahorita cómo están, yo hace mucho que dejé de ver tele, pero cuando yo lo veía, estaba yo chiquita, pues antes de entrar a la secundaria, que era cuando veía la tele, estaban todas, y tenían muchos chistes sexistas, programas completos dedicados a chistes sexistas. Y ahorita ya con este intento de sensibilizar, de incluir, ya no es políticamente correcto que en la televisión se lleven a cabo, aunque de hecho haya, no lo sé, hace mucho que no veo la tele, pero aunque de hecho haya chistes sexistas, pues ya no es correcto, ya no es recibido de la misma manera que era recibido hace muchos años, porque estamos en una campaña de sensibilización de género, de inclusión de géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se pierde esto característico del humor, que es desvalorizar las cosas. Tú al momento de empatizar con algo o tener como muy importante alguna temática, no puedes tomarlo con humor. Circunstancias que para ti son de mayor importancia, puedes quitarle este valor característico de lo que tiene la comedia, el restarle y reducir las cosas a nada cuando realmente tiene un peso o algo importante. Entonces ahí se pierde todo lo característico del humor y no causa risa. Exactamente. Bueno, pues el programa se nos ha ido volando. Ha sido un programa muy lindo. A mí siempre me gusta mucho compartir con ustedes. Ha sido un programa un poco despistado. Andamos un poquito cansadas. Está bien entrado el semestre. La vida en el confinamiento. Miren, aquí hay sana distancia. Yo sé que de repente nos vemos cerquita, pero no es cierto. Es todo una ilusión. Miren, hay mucho espacio entre nosotras. Pero sí andamos con mucho más trabajo del que solemos traer, pero aún así estamos muy contentas de coincidir, de pese a la pandemia estar pues disfrutando con ustedes desde casa, su preferencia, su compañía,
y su piedad ante nuestras imperfecciones de vocabulario. Estoy traumada, me he traumado este programa. Italia, ¿gustas despedirnos con algo? Pero solo quiero dar un dato rápidamente antes de que acabe el programa, porque, bueno, no sé si se han fijado, ya hablamos de tragedia y de comedia. Cuando nos topamos con tragedia, aunque no quisimos, leímos algo de comedia, y ahorita que nos topamos, tuvimos que investigar sobre comedia, nos topamos con cosas de tragedia. Los dos son géneros literarios, y hay un tercero que es la epopeya. La epopeya trata sobre lo trágico y lo cómico, pero la diferencia, nosotros ya les dijimos la diferencia de lo trágico y lo cómico. La diferencia de la epopeya de estos dos es que es narrado. En la comedia y en la tragedia actúan, representan personas específicas. En la epopeya solamente es narrado, pero puede ser trágico o cómico. Es solo el único dato que les quería dar. Oh, muy bien, excelente, muy buen dato, muy buen dato. Ok, Paula, ¿gustas concluir con algo? Quería aventarme un chiste filosófico, pero yo no tengo este don del humor, así que aquí me despido. Ok, bueno, pues nada, que tengan buen provecho, que tengan buena semana. Esperemos estar más descansados la próxima ocasión en su programa, Dosis Filosóficas. Bye. Adiós. Bye. Radio WAPS 1180 AM. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.